Si alguien no está de acuerdo con que se grabe la clase, lo tiene que decir ahora y suspendemos la grabación Hola. y recordamos que también Nicolasa. está grabándose el chat, ¿sí? ¿Ustedes no lo pueden entregar mañana en la sede? Yo ahora estoy... Esperemos que ¿Cómo voy Guillermo a termine hacerlo? de hacer su trabajo. Bueno, mira, yo ahora estoy en una clase. ¿Me puedo llamar en 5 minutos? Está con el micrófono abierto, Guillermo. ¿Listo? ¿Sí? Bueno, entonces comenzamos, así no demoramos más, aunque seamos poquitos. Vi el trabajo que mandó Guillermo, lo leí el trabajo, está muy bien, Guillermo. Creo que me parece que señalaste bien una cierta tensión que se arma entre los textos de Mike Ball y lo de Jonathan Crary, que de alguna forma nosotros ya habíamos estado hablando en la clase anterior, pero que en tu escrito das cuenta de él, digamos. Un poco lo que nosotros veníamos hablando, si bien todos ellos forman parte de lo que podemos llamar los estudios visuales en el pensamiento contemporáneo, y eh, tienen ciertos acercamientos unos con otros, o unas con otros, no necesariamente están siempre diciendo lo mismo. Y en el caso de Jonathan Crary y Mike Ball, por ejemplo, Jonathan Crary queda más fijado al orden de lo puramente visual, ¿verdad? Sus análisis quedan tal vez más cercanos, no digo a una pureza de lo visual, porque no es esa tampoco la tesis de Crary, pero sí su línea de ataque, su línea de investigación va por el lado de pensar específicamente cómo se fue configurando esto que él llama la figura del observador a partir del siglo XVIII, como aquel que ya no es solo el que está a la expectativa o que ya no es un mero espectador de un espectáculo que sucede en un exterior, en un afuera, como era el modelo de la caja oscura, de la cámara oscura, sino que el observador observa reglas en el sentido de que debe hacer cosas para que se produzca el acto de la percepción visual, ¿sí? Eso está bastante claro, digamos, ya en la introducción misma del texto de Crary, que esa es su tesis. Y vos, Guillermo, marcaste bien ahí también el hecho de que esa perspectiva que asume, esa esa perspectiva que Crary asume, lo lleva a revisar ciertos tópicos comunes de la historia del arte, sobre todo en lo que dice en relación a la vanguardia, ¿no? A las vanguardias históricas, a las llamadas vanguardias históricas. Creo que para la historia del arte, digamos, para alguien que hace más específicamente historia del arte, ese pasaje de la introducción de Crary, donde le hace la doble crítica a la historia del arte en sentido tradicional, resulta bastante relevante. Como decíamos, como les decía, sí hay alguna diferencia entre Crary, Mike Ball, Mitchell, Moxie y demás, sobre todo porque Crary no tiene tan en cuenta, no se interesa, tal vez porque lo da como un supuesto, el hecho de que el acto de la visión es un acto impuro. Sin embargo, no lo dice al menos con tanta fuerza o con tanta vehemencia como si lo podemos leer en el texto de Mike Ball.
Como crítica al texto tuyo, Guillermo, te diría Sí. que hay, como para aportarte a algunas otras cosas también, digamos, te diría que por ahí le hace falta más cuidado en algunos aspectos de la redacción, ¿sí? No sé si por Sí. decir apurar o bueno, lo que sea, pero eso es lo que uno va aprendiendo, así que tampoco no es grave. El texto se deja leer, no es inentendible, lo entendí perfectamente, quiero decir, no es un texto que esté mal escrito, pero por ahí, si vos lo revisaras, por ahí pudieras tener más cuidado, digamos, por ahí con algunas cositas de puntuación o con algunas cositas de Sí. ordenamiento del texto, ¿sí? No es nada grave, pero sí te recomendaría que tengas en eso. Muy bien que lo hayas hecho en una página, hiciste un gran esfuerzo de síntesis, eso también es muy importante, eh, porque no es tan fácil decir todo lo que dijiste en una página, entonces eso está bueno también. Y Pablo, no me llegó nada tuyo, no me llegó nada tuyo. Está Eh, en el Classroom, profe. no lo leí, che, ¿cuándo lo Sí, mandaste? está, sí, sí. Lo mandé, a ver. No, no, sí está. Y 2 ensayos dice. Capaz que no lo pusiste donde dice para entregar trabajo, está en la página principal el tuyo, ¿no, Pablo? Sí, sí, sí. En la parte, creo que como respuesta a la consigna, ¿puede ser? Ah, bien. Sí, Claro, sí. pues Creo que hay que ubicarlos en una parte donde dice entregar, Ah, claro. Pero en la agregar. página principal sí está. claro, pasa que yo entré a donde estaban la Entrega de recepción. trabajo. Claro, Ahora ya mismo lo pongo ahí. Pero no, dale, sí, ponémelo ahí, así me queda más ordenado a mí, yo ya sé que entro ahí y encuentro los trabajos de todos ustedes, ¿sí? Genial. No sé si está Laura, porque volvió a aparecer, pero no sé si está o no está Laura. Bien, esto dice Laura, bien, buenísimo. Eh, bueno, vamos a seguir entonces con... No es esto lo que quiero, cancelar, a seguir. Vamos a seguir leyendo, como habíamos dicho, como habíamos planteado como modo de trabajo, el texto de Miquel, el esencialismo visual, ¿sí? Tomando eso como guía y a partir de ahí eh, ir haciendo nuestras derivas teóricas. No sé si alguno de ustedes alcanzó a ver Blow Up, que les habíamos comentado la vez pasada, habíamos hablado de esa película basada en Las Babas del Diablo de Cortázar. Si no lo vieron, les recomiendo que traten de verla porque tiene que ver con alguna de las cosas que estuvimos trabajando, ¿sí? ¿Están viendo ya ahí el texto de Miquel o no? sí, profe. ¿Sí? Sí. Dame un minutito. Voy a silenciar esto. Bien. Bueno. Habíamos quedado aquí. ¿Mm? Lo último que habíamos dicho tenía que ver con las complicaciones histórica, teórica, epistemológica y políticamente habían tenido los representantes, por así decir, de los estudios visuales a la hora de poder crear un departamento específico separado de la historia del arte y el fracaso que eso lo había llevado, porque todos estos teóricos y teóricas siguen trabajando en el interior de los departamentos de arte, ¿no? Sobre todo en los Estados Unidos, que es donde con mayor fuerza y presencia
se habían establecido los estudios visuales. Lo mismo, eso hace sentido en la medida en que los estudios visuales se pretenden una crítica a la historiografía tradicional de la historia del arte. Entonces, si bien no han podido constituirse como un departamento separado, sí han logrado posicionarse al interior de los departamentos de historia del arte como una mirada crítica en torno a la historiografía clásica de la historia del arte. Algo diferente pasó con los llamados estudios culturales, que ellos sí, ese conjunto de teorías, sí lograron constituirse como un departamento específico. Habíamos visto también que en parte el problema que habían tenido los estudios visuales, o el problema que tienen hasta hoy los estudios visuales en la perspectiva estadounidense especialmente, es que ellos han quedado presos, la historia del arte estadounidense ha quedado preso de una tradición más clásica, más vinculada al academicismo decimonónico, y no han sido receptivos, sino muy tardíamente, a otros escritos no academicistas, o que al menos ya ponían en crítica a la historia del arte, como eran los escritos de Avi Warburg, que nosotros vamos a ver en la segunda parte del semestre. Habíamos contado ya que por un lado habían sido herederos de la tradición panofskiana de Erwin Panofsky. Cómodo para entrar al chat aquí, de Erwin Panofsky, que había sido discípulo de Avi Warburg, pero que contra las tesis más radicales de Warburg, que pretendía romper con las fronteras disciplinarias de la historia del arte. ¿Se acuerdan que leímos un pedacito de la clase anterior de Avi Warburg, donde él decía que había que romper las fronteras disciplinares? De alguna forma, los estudios de iconología, muy bien, así me gusta, así me gusta la palabra, los estudios de iconología de Panofsky reposiciona la historia del arte en un ámbito académico, ¿sí? Y en el interior de la tradición humanística. Y eso es lo que están discutiendo los estudios visuales, esa tradición humanística en la cual se había instalado la historia del arte. Si uno ve lo que pasa en Europa, y particularmente en Italia y en Francia, claramente el movimiento que se produce es bastante diferente, especialmente porque la obra de Avi Warburg es releída, muy bien Pablo, gracias, releída ya en los 70 por la tradición italiana de historia del arte, Agamben principalmente, es uno de los grandes lectores de la obra del pensador alemán. De Agamben pueden buscar un textito muy cortito en internet que se llama Avi Warburg o la ciencia sin nombre. Avi Warburg o la ciencia sin nombre. Está un libro que se llama La potencia del pensamiento. La potencia del pensamiento. Pueden ir viendo, para ir viendo de costado algunas cositas que después nosotros vamos a retomar, pero que ya ustedes pueden hacer entrar en diálogo con esto que estamos viendo de los estudios visuales.
Y después busquen también un texto de Carlo Ginzburg. Carlo Ginzburg es un historiador italiano muy importante, creador de lo que se llama la microhistoria, y que retoma algunos postulados de Warburg también. Tal vez el texto más conocido de Ginzburg sea El queso y los gusanos, pero si ponen Ginzburg, Warburg, les va a salir inmediatamente un artículo en donde muestra cuál es la forma de recepción que tienen los italianos sobre la obra del pensador alemán. Y del lado de Francia, quien con más entusiasmo relee la obra de Warburg es Didi Huberman. George Didi Huberman tiene un libro muy importante que se llama Aby Warburg y la supervivencia de las imágenes. En el que hace una presentación integral de este pensador, ¿sí? Y si ponen un Warburg, cuadernos de filosofía, yo este año ahí publiqué un artículo sobre Warburg, y después les paso, si me buscan en Facebook, hace 2 o 3 días puse un link donde se presentó un dossier en una revista brasilera, y ahí escribí otro artículo que también pueden ir revisando. No me acuerdo ahora el nombre de la revista brasilera y no quiero perder tiempo en buscarla ahora por Facebook, ¿sí? Pero si me ponen a mí en Facebook, buscan los últimos posts y van a encontrar que ahí puse ese artículo. Todo esto es simplemente para marcar 2 problemas bien diferenciados en la tradición estadounidense y en la tradición europea. La tradición argentina tiene también la tradición latinoamericana en general, tiene una recepción temprana de los artículos y de la obra de Aby Warburg, de la mano de ciertas traducciones que se hacen de un libro muy importante que se llama El ritual de la serpiente, está publicado en 6º piso y se encuentra en internet disponible. Y particularmente en Argentina, la obra de Emilio Burucúa, que es un gran historiador del arte argentino, también hace una recepción situada, si ustedes quieren, del pensamiento de Warburg. Insisto, esto se los estoy diciendo por los problemas que se presentan en la tradición estadounidense alrededor de los estudios visuales, que no son exactamente los mismos que los problemas que se presentan en la tradición europea por un lado y en la tradición latinoamericana por otro. Hay grandes diferencias en estos espacios muy situados que hacen que el modo de apropiarse de las cuestiones que estamos pensando sean diferentes, ¿sí? No obstante, digamos, en los 3 casos, tanto en la tradición estadounidense, en la tradición europea, como en la tradición latinoamericana, lo que nosotros estamos viendo es este esfuerzo por hacer una lectura decolonial de la historia del arte, por decolonizar el arte como categoría eurocéntrica y ocularocéntrica, como venimos viendo, ¿sí? Esto que estamos viendo con Mike Wahl es muy claro en ese sentido, de posicionarse en contra del colonialismo visual occidental y tratar de abrir la experiencia estética
hacia otras posibilidades. Pero les quería decir esto porque me parecía que la clase anterior yo no había sido tan claro en estos tres modos que podríamos tener de encarar el estudio de esta disciplina. De hecho, ahora no estoy olvidando el nombre del libro de Burukua, pero ese lo puedo encontrar rápido. Déjenme entrar aquí. Denme 2 segundos, porque este es otro libro, es un libro interesante de Burukua, que pueden rastrearlo por internet. Ahí están viendo mi pantalla. ¿Sí? Sí, profe. Ese libro, Sí, profe. Historia, Arte y Cultura, de Avi Barbour a Carlo Ginzburg, escrito por Burukua. Si bien es una especie de introducción, es una introducción a los problemas generales de la historia del arte en el siglo XX. Y si bien uno puede discutir algunas de las cosas o algunas de las tesis que Burukua presenta en este libro, está bueno para adentrarnos y comprender algunas de las principales problemáticas que se presentan en el pensamiento contemporáneo en relación a la historia del arte. ¿Sí? Infelizmente, quien hizo esta copia no puso el índice, pero bueno, nada, son capítulos muy cortitos donde se presentan los diferentes aportes que el siglo XX ha hecho a una renovación de la disciplina. ¿Sí? Se los recomiendo también si lo pueden buscar. Lo van a poder encontrar en internet. Si no lo llegan a encontrar, me mandan un aviso a través de Aileen y lo subimos a la página de Classroom y ahí ustedes ya todos lo pueden disponer. ¿Sí? Bien. Vamos entonces a continuar con la lectura de Miqueval para, como habíamos dicho, tener un texto común de discusión para que entre todos podamos ir elaborando los conceptos principales de la cátedra. ¿Sí? Bien. Entonces venía diciendo Miqueval, realmente mi primera razón para no escribirme a ciegas a esta noción de cultura visual es su genealogía directa y las limitaciones que ésta trae consigo. La cultura visual, como término para denominar una disciplina o aproximación académica y cultural, porta uno de los elementos dogmáticos de su predecesor y antagonista, la historia como elemento de la historia del arte. Esto me interesa porque, nuevamente, en la tradición tanto latinoamericana como europea, que había leído Barbour desde mucho tiempo antes, queda claro que una de las primeras cosas que se ponen en cuestión es la categoría misma de historia. De la historia entendida como una sucesión cronológica en la que el logos, el entendimiento del tiempo, viene dado por la mera sucesión, que es herencia del historicismo positivista del siglo XIX. ¿Sí? Es una formulación del tiempo histórico tal como el positivismo historicista del siglo XIX la había formulado, y que la historia del arte había asumido
como propia, como evidente, como incuestionable, y que está a la base de todas las historias del arte que ustedes pueden leer en sentido más tradicional, las que salen en los diarios, las que se venden en los kioscos, las que pueden comprar bajo el rótulo Historia del Arte. Son aquellas historias en las que cada periodo se sigue un periodo después de otro, y se supone que cada periodo es una reevaluación crítica de un periodo anterior, que va superando sus dificultades y sus problemas hasta llegar a una purificación del arte como autotematización de sí mismo. Y dentro de cada periodo habría escuelas, autores, autoras, que entre sí formarían una línea continua, sin escansiones, y que contar la vida y la obra de cada uno de esos autores y autoras nos permitiría reconstruir la unidad de sentido de la historia del arte. ¿Sí? Entonces nosotros podemos identificar estilos, períodos, épocas de la historia del arte que se siguen uno después del otro desde la antigüedad hasta nuestro presente. ¿Está claro esto? Es la historia más tradicional, ¿se entiende? Tanto los estudios visuales de carácter estadounidense como las relecturas críticas europeas, como las recepciones situadas de Latinoamérica, van a poner en cuestión ese concepto mismo de historia. El concepto mismo de historia, así entendido, lo vamos a poner en cuestión. De hecho, es una de las cosas que aparece rápidamente en Tiempos Trastornados, ¿verdad? Si ustedes han leído algo de Tiempos Trastornados, el otro libro que yo les he indicado de Miqueval, de entrada rápidamente dice que... ¿lo están viendo ahí en pantalla o no? Tiempos Trastornados. ¿Sí? ¿Aparece en pantalla? Pasa una cosa, cuando yo lo pongo en pantalla para mí, yo no los veo a ustedes. Entonces, si ustedes mueven la cabeza como pato de goma que frena en el auto y hacen así, yo no los estoy viendo. Entonces les pido que me digan que sí para yo poder estar atento. Gracias, María Laura. Gracias, María Laura. Entonces, ustedes ven ahí rápidamente, en Tiempos Trastornados, lo leo porque es muy rapidito, dice, los 3 capítulos que componen esta primera parte del libro abordan cuestiones sobre el análisis, la historia y la política, partiendo de la idea de que el análisis visual de hoy día, vinculado o no a la historia del arte, debe desarrollar una metodología más clara si de verdad busca involucrar a las disciplinas establecidas. Aunque la visualidad está en el corazón del libro y resulta central, sobre todo en la primera parte, mis propuestas y pensamientos también atañen a los campos de estudio no visuales. Lo que generalmente llamamos análisis visual es una profunda exploración interdisciplinar de un campo que ni siquiera puede ser delimitado por el sentido de la vista. Este primer párrafo es casi un resumen del artículo que estamos leyendo, del esencialismo visual. En el primer capítulo, el tema, dicho de manera simple, es el siguiente. Antes de decidir sobre la forma de hacer un análisis visual, debemos reflexionar sobre las preguntas ¿por qué?, ¿con qué fines? A través de reflexiones críticas y de un ejemplo concreto, voy asociando ideas sobre cómo hacerlo.
No obstante, el objetivo principal de este capítulo es el de poner al descubierto los problemas subyacentes a los estudios visuales, los estudios culturales y los estudios de la materialidad, es decir, abordar los esfuerzos interdisciplinares que tratan de remediar algunos de los principales inconvenientes de las disciplinas establecidas y también de las así llamadas interdisciplinas. El más importante de estos inconvenientes es el estatus de las fronteras basado en la tradición y cosificado dogmáticamente. Nuevamente, esto todavía no lo vimos, pero en este segundo párrafo está de alguna forma resumiendo una de las tesis más importantes del esencialismo visual, ¿no? Que es esta idea de hasta qué punto somos capaces de romper las fronteras epistemológicas que habían definido la historia del arte y que son las que impiden que abramos los estudios de la visualidad más allá del ocularocentrismo occidental. Lo que me importaba por lo que estábamos leyendo era esto que viene ahora. El segundo capítulo aborda la idea de historia. Esto me interesa porque tiene que ver con una cuestión epistemocrítica fundamental y con una política del tiempo decisiva, que surge tanto de la tradición de los estudios visuales estadounidenses y españoles, en el caso de José Luis Brea, me estaba olvidando de señalar, de nombrarlo a José Luis Brea, que fue un gran impulsor de los estudios visuales en Iberoamérica, pero también aparece con mucha fuerza en la tradición europea, como les decía, y es algo bien importante para pensar una política del tiempo situada en Latinoamérica. ¿Hasta qué punto preguntarnos en serio, como cientistas sociales, como filósofos, como artistas, hasta qué punto nuestra política del tiempo responde a las configuraciones de la historia que se han producido desde una mirada estrictamente occidental? ¿Sí? ¿Hasta qué punto nosotros podemos elaborar una política del tiempo que no responda a las lógicas eurocéntricas del tiempo histórico? Para decirlo de modo más sencillo, ¿hasta qué punto podemos elaborar una política del tiempo de carácter situado latinoamericano que no responda a la forma de la historia con mayúscula? ¿Sí? A la forma de la historia con mayúscula. Es decir, hay que tomarse en serio que el tiempo no es la historia, que la historia es un modo político de pensar el tiempo. No solo a los grandes relatos, Guillermo, sí a los grandes relatos, sí a los grandes relatos, pero también más profundamente a la historia como un modo unificado de pensar el tiempo, ¿no? O si hay otras formas de apropiarnos del tiempo, si hay otras formas de producir modalidades de la temporalidad que no son las de la historia, ni la de los grandes ni la de los pequeños relatos, sino que hay otras formas del tiempo que no responden a la figura del relato, justamente, o que no responden a la configuración narrativa del relato. Y lo que siempre decimos, en primer lugar, la memoria como un modo de apropiación del tiempo que es totalmente distinta a la producción del tiempo concebida como historia. Podríamos pensar rápidamente diferencias entre la memoria y la historia como dos políticas de configuración del tiempo. La memoria es discontinua, la memoria es no sucesiva, la memoria no va en búsqueda de la verdad, sino que va en búsqueda del sentido. La memoria no pretende la reconstrucción de hechos, sino la apropiación del pasado para darle sentido al presente, y así podríamos seguir marcando una serie de distinciones que la vamos a hacer a lo largo de este curso, ¿sí? Pero aquí en el punto que estamos leyendo con Miquel, de lo que se trata es de si podemos o no pensar
una modalidad del tiempo que escape a las determinaciones habituales de la historia, que es la que ha constituido la base epistemológica de nuestra propia disciplina. ¿Sí? Entonces, una buena parte del esfuerzo decolonizador que todos estos estudios visuales de Estados Unidos tienen, o las tradiciones críticas europeas y latinoamericanas impulsan, es repensar la condición del tiempo, repensar la política del tiempo con la cual nos apropiamos del pasado. Simplemente vuelvo entonces al texto, a tiempos trastornados, ¿sí? Vuelvo a tiempos trastornados. El segundo capítulo aborda la idea de historia, ya que ese fundamento de nuestro campo que llamamos historia del arte no puede ser ignorado, pero tampoco puede éste ser obediente, venerando una tradición que todavía cree en la reconstrucción del pasado tal como fue. En este sentido, me preocupan, ante todo, la historicidad del presente y esa relación entre presente y pasado que yo llamo trastornada. Leo la nota al pie porque es importante para lo que estamos tratando de pensar juntos, o lo que yo les quiero indicar al menos, ¿sí? El término original, prepostorius, tiene dos sentidos en inglés. Uno, trastocado o invertido, que se sitúa en último lugar, lo que debería ir primero. Y segundo, contrario al orden de la naturaleza, al sentido común, es decir, irracional, absurdo. Ambas acepciones encajan con la concepción de historia que desarrolla Mike Wahl. En español disponemos de una palabra parecida, pero ligeramente diferente. Prepóstera, según la RAE, trastocado. Se me fue. No sé por qué se me fue. Trastocado, hecho al revés y sin tiempo. Pero a fin de mantener y enfatizar el segundo sentido del término inglés, hemos optado por traducirlo como trastornado, pues abarca tanto la idea de invertir el orden regular de algo como la de tener el sentido perturbado. Proviene del latín tras, después, y tornar, volver, resultando adecuada para un concepto de historia que toma en consideración la confluencia de distintos tiempos de forma no lineal, lo que vuelve después. Además, conecta con la idea de locura que Wahl desarrolla más a fondo en los capítulos finales de este libro. Entonces, en principio, que los tiempos estén trastornados, o en principio lo que Wahl quiere mostrarnos, e insisto, esto forma parte de toda esta tradición, sea la europea, la latinoamericana o la estadounidense, en este último caso en el interior de los estudios visuales, es romper con la linealidad del tiempo que se había inscrito como sentido común de nuestra disciplina. Que se había inscrito como teoría del sentido común de nuestra disciplina. Esto tenía y tiene todavía hoy un impacto político muy fuerte, porque como la historia del arte se había constituido como disciplina desde una mirada eurocéntrica, es desde allí que se elaboraban categorías valorativas en relación al modo de evolución del arte o de las prácticas artísticas por fuera del ámbito eurocéntrico. Entonces, dado que la tradición latinoamericana, por ejemplo, podía ser vinculada a una experiencia figurativa, y la figuración había sido criticada por las vanguardias del siglo XX, se podía decir desde esa mirada eurocéntrica que el arte latinoamericano estaba atrasado, o era un arte atrasado en relación
a las formas vanguardistas de expresión artística de la Europa del siglo XX. ¿Se entiende? Entonces, criticar este modelo, trastornar la linealidad de la historia, no es simplemente un juego epistemológico, no es apenas una posición metodológica, es también una apuesta política por decolonizar el modo de valorar y evaluar las prácticas artísticas no occidentales. Por eso Miquel está insistiendo en esto, y ustedes van a ver que todos los autores que vamos a leer insisten en esta cuestión. Esta forma lineal de organización de la historia tiene inferencias políticas que están vinculadas muy directamente a la mirada colonial que el eurocentrismo había desplegado contra y pese a todas las experiencias no occidentales del mundo. ¿Se entiende lo que estoy queriendo decir? Entonces, Sí, profe. Sí. Moxie, por ejemplo, en este librito, a ver si lo encuentro. No lo tengo a mano y no quiero perder tiempo, pero Moxie muestra que en qué medida se puede decir que un autor africano, un artista, o una artista africana, africano, es más o menos evolucionado en relación a la práctica pictórica del cubismo de los años 20 de Picasso, en la medida en que la tradición del arte y las prácticas artísticas africanas nada tiene que ver con la tradición y las prácticas artísticas europeas. Entonces, ¿cómo podemos evaluar o decir que algo está atrasado o retrasado con relación a la práctica artística europea cuando... Pero además, profe, eso es hablar de como si fuese un progreso en el arte que avanza con algo totalmente distinto el arte de África, el arte de América, el arte europeo, claramente no tiene que ser un progreso. Por un lado está esa idea de progreso, claro. Por un lado está la idea de progreso, que es la clave colonial de la comprensión de la historia eurocéntrica. Es la clave colonialista a través de la cual el eurocentrismo intentó juzgar a las otras prácticas culturales no occidentales, ¿verdad? Que está además vinculada, Laura, a la práctica de la escritura. Son dos cosas que van de la mano, digamos. Todas aquellas culturas que no han desarrollado su práctica cultural en torno a la escritura, pareciera que son culturas que no han podido aprender el concepto de historia, y en tanto que no han podido aprender el concepto de historia, son culturas minusvalorizadas por la mirada occidental. Pensemos en lo que pasa en nuestro país, ¿sí? Pensemos en lo que pasa en nuestro país, o en lo que ha pasado históricamente en nuestro país, en el siglo XIX, con la conquista del desierto, o todavía hoy, ¿no? Con cómo valoramos, me incluyo, con cómo valoramos las experiencias artístico-culturales de los pueblos originarios, ¿sí? Cómo nos posicionamos frente a eso, cómo nos reapropiamos o no de esas experiencias artístico-culturales, cómo nos reapropiamos o no de todas las experiencias artístico-culturales que no forman parte de la tradición eurocéntrica, que fue la que estableció tanto el concepto de historia como el concepto de arte. Entonces... profe, sí, quizás también ahí pueda servir el
mirar desde la producción del arte, ¿no? Cómo a veces somos formateados para producir de una manera determinada. Sí, sí, claro, claro, claro. Sí, sí, totalmente de acuerdo, Pablo, totalmente de acuerdo. Cómo estamos sujetos a condiciones políticas que nos han llegado de la Europa central. ¿Sí? Eso quiero decir, cómo estamos formateados para producir de una forma. No es simplemente una cuestión epistemológica ese formateo. Hay ahí un principio político que nos ha formateado, que es el que tenemos que repensar, que es el que tenemos que poder reelaborar, ¿no? Y es lo que me gustaría este año trabajar con ustedes, a ver hasta qué punto podemos repensarnos políticamente por fuera de esa tradición, lo que no significa negar la tradición europea central, esa existe, pero hasta qué punto podemos repensar nuestra propia tradición artístico-cultural con categorías que son situadas también, que tienen que estar situadas en el interior de nuestra propia experiencia artístico-cultural. No se trata simplemente de aplicar las categorías de la tradición europeo central y ver qué tanto nos acercamos a ellas o no, sino de ver si somos capaces de producir conceptos que estén ellos también situados en el interior de nuestra propia experiencia artístico-cultural. Retomando lo que dijo Pablo recién, si somos capaces, a mí no me gusta la palabra formatear porque está demasiado vinculado a la tecnología informática en el sentido más pueril, digamos, pero la tomo porque está muy claro en lo que dijo Pablo, digamos. Si somos capaces de reformatearnos a partir de una experiencia situada de nuestras propias prácticas histórico-culturales. Eso es lo que sería ya, nos sacamos todos 10. Si hacemos eso, todos nos sacamos muy bien 10, felicitados, y escribimos el libro a fin de año. Entonces, retomo un segundito la lectura de Miqueval. Habíamos quedado en la nota al pie. En este sentido, me preocupan ante todo la historicidad del presente y esa relación dinámica entre presente y pasado que yo llamo trastornada. Unos cuantos casos de estudio dilucidan el funcionamiento de la historia trastornada, demostrando que esta es ciertamente una forma de relato histórico. El caso que he elegido para tal demostración es la noción de barroco, a partir de la cual vinculo mi concepción de la historia con una demanda de concreción. Por ello, las obras de arte elegidas son las protagonistas indiscutibles de la discusión teórica. El tercer capítulo ofrece un caso, bueno, esto lo que acabo de leer viene por la cuestión de la historia que estábamos leyendo en Esencialismo Visual. Termino, así ya les queda en claro cuál es el sentido general de Tiempos Trastornados. Noten además que el título no es Tiempo Trastornado, ¿no? Sino que está en plural, Tiempos Trastornados, lo cual ya es un índice de la posición de Miqueval en relación al modo de apropiarnos de la experiencia temporal. No hay una sola forma del tiempo, hay múltiples formas o modalidades de apropiación del tiempo, y esos tiempos siempre están un poco enloquecidos, siempre son tiempos un poco locos, como diríamos en el sentido de Alicia en el País de las Maravillas, ¿sí? El tercer capítulo ofrece un caso de estudio más profundo con el fin de demostrar el compromiso de las artes visuales con el análisis político de los artefactos visuales. Aunque el caso que presento no es explícitamente político y tiene que ver sin reparos con el gran arte, también está relacionado con el feminismo y con la manera en la que éste se enfrenta al arte canónico. La relación entre lo social y lo visual se mueve a través de lagunas históricas. En este proceso, el aspecto político del análisis visual se articula sobre la relevancia del viejo arte canónico en la cultura actual. Por supuesto, algo que
pido disculpas, no lo habíamos señalado antes, esta mirada fijada eurocéntricamente es también una mirada patriarcal y heterosexista que ha eliminado a la figura de la mujer como productora de arte y cultura dentro de nuestra experiencia, de nuestra propia experiencia artístico-cultural. Los estudios de la interseccionalidad, los trabajos de la interseccionalidad sobre el género, la etnia, la raza, la clase, tienen mucho que ver con este modo de repensar la historia del arte. Entonces, el último capítulo del libro de Miqueval trata de reposicionar la cuestión del género como tema ausente, como tema forcluido en los relatos occidentales del arte y la cultura. Bien, estaba por decirles otra cosa en relación al último que habíamos leído. Bueno, nada, algo que ya también le habíamos dicho, que ella habla de artefactos visuales, ¿no? Hay que pensar las obras de arte como artefactos de visualidad, no como expresión de valores estilísticos formales, sino como artefactos de visualidad que producen modos de ver, que hacen posibles modos de ver muy específicos en nuestras formas occidentales de posicionar la mirada, ¿sí? Entonces, es otra cosa interesante para que empecemos nosotros a pensar que la obra de arte es un artefacto visual, que la obra de arte es un artefacto visual, que ha seleccionado cosas, que las ha dispuesto de una manera específica y que nos las da a ver de una manera precisa y singular. Pero hay que empezar a pensar ya no en la obra de arte como portadora de principios estéticos, sino más bien como portadora de formas políticas de organización de la mirada, como un artefacto que organiza la mirada o que organiza más en general la experiencia sensible que nosotros tenemos ante ellos. Bueno, mientras veo que Guillermo se está muriendo de calor en Tartagal y ha tenido que ya prender el ventilador a las 11:10 de la mañana, pues estoy con una sesión de fisioterapia por la espalda y estoy acá en la camilla. No. Eso es heroísmo del estudiante, es esto. Muy bien, Guillermo, muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias por participar ahí. Bueno, vuelvo a la lectura del esencialismo visual, ¿sí? Vuelvo a donde habíamos quedado. Realmente mi primera razón para no adscribirme a ciegas a esta noción de cultura visual es su genealogía directa y las limitaciones que ésta trae consigo. La cultura visual, como término para denominar una disciplina o aproximación académica y cultural, porta uno de los elementos dogmáticos de su predecesor y antagonista, la historia, como elemento de la historia del arte. Este elemento tan importante puede conducir al desmantelamiento del objeto y de su disciplina, lo que a menudo se utiliza como la excusa perfecta para el dogmatismo metodológico o la indiferencia, o, como poco, para la ausencia de una autorreflexión metodológica crítica. En este artículo argumento a favor y en contra de lo que debe denominarse como el estudio o los estudios de la cultura visual e intento, a partir de este preámbulo crítico, aportar algo productivo a la discusión sobre el punto en que se encuentra el movimiento a partir del cual esta misma revista recibe su nombre. La revista son Los Estudios Visuales, se la puede encontrar en internet y José Luis Brea ha hecho traducciones muy importantes de los artículos más importantes de esa revista. Intentaré circunscribir el dominio del objeto de este movimiento en términos que evitarán y criticarán el esencialismo visual, ese lapso de presunción de pureza y diferencia esencial entre lo que es visual y lo que no.
A través de esta búsqueda del objeto, discutiré algunos de los problemas principales que se nos presentan una vez que el dominio del objeto es suficientemente descripto como campo de estudio y análisis. Finalmente concluiré puntualizando algunas consecuencias metodológicas. Ya me acordé lo que quería decirles en relación a los tiempos trastornados de Mieke Vara, lo que estábamos diciendo de la multiplicidad de tiempos. Creo que ya les indiqué, pero no me acuerdo si fue en Historia del Arte o en Estética, donde hablábamos también de algunos temas colaterales, la obra de Kaufman, la obra del cineasta, ¿no? ¿Quieres ser John Malkovich? O Eterno Resplandor de una mente sin recuerdos, o la última que está en Netflix de él, que se llama Antes del Final. Es un director que permanentemente está jugando con esta idea de una temporalidad trastornada, pero aún antes que él, pueden ver el año pasado Marienbad, de un director francés de la década de los 60 que se llama Alain Resnais. Ya con posterioridad a la Segunda Guerra Mundial, la idea de que el tiempo está trastornado, de que el tiempo se ha enloquecido, de que ya no es posible mantener la unidad de sentido de la historia, es un tópico que se viene trabajando. El cine particularmente, el cine ha trabajado bastante esa idea de un tiempo que no se deja sujetar por las redes de la sucesión histórica. ¿Sí? La obra de Alain Resnais es una de las obras más importantes, y las otras que les he nombrado son ¿Quieres ser John Malkovich? No sé si las vieron o no estas películas. Eterno Resplandor de una mente sin recuerdos. Yo detesto a Jim Carrey, lo detesto, pero esta película está bien, digamos, se la puede ver. Además tiene que ver con esto de trastornar el tiempo, ¿no? Con trastornar la relación con nuestro pasado. Y la última que les dije es Antes del Final. Estas tres películas son del mismo director, que me sale Kaufman, y ahora dudo de que sea ese el nombre del director, pero si lo buscan por internet, ponen esos nombres y les va a salir seguramente el director de la película. Estaría bueno que vean estas cosas como para poder aprender algunos de los problemas, aprender con H intermedia, ¿no? Hacerse de algunos de estos problemas desde una perspectiva que no es solo la teoría del arte, de las artes plásticas, digamos, sino que puedan aprender estas cuestiones a partir de las experiencias del arte audiovisual. En el videoarte hay mucho de esto, hay mucho juego con la cuestión de la temporalidad, y también pueden buscar ahí la obra de... Ya lo vamos a buscar. De Bill Viola. De Bill Viola. La obra de Bill Viola se la encuentra en internet, en YouTube. En general no son videoartes de muy larga duración, pero podemos tener una experiencia interesante.
Yo no sé si ustedes vieron algo de Bill Viola alguna vez o no. ¿Vieron algo de Bill Viola? No, profe. O por lo menos no me suena el... No, profe. Si les pongo ahí, ¿están viendo la pantalla o no? ¿El negro? No. Se ve el texto de Valls, el esencialismo. Ok. ¿Y cómo hago para compartir esta otra pantalla? Una pestaña de Chrome. Ahí se ve The Reflecting Pool. ¿Están viendo ahí el video o no? ¿Se ve? ¿Hay alguien? Pool. Sí, bien, listo. Ahora entonces lo pongo para que ustedes lo vean, ¿sí? Sí, sí. Ahora se ve.
Profe, parece que se congeló la imagen. ¿Cómo? Bien, no sé si pudieron ver más o menos algo del video. Sí, por lo que Sí, veo. profe, ¿se pudo ver algo? ¿Se pudo? Buenísimo, buenísimo. Después véanlo de ustedes si quieren, de Reflecting Pool, Bill Viola. De Bill Viola van a encontrar mucho en internet. Y muy buena parte del trabajo de Bill Viola tiene que ver con esa idea de jugar con la multiplicidad de tiempos. Si algo, este es un video muy viejo de Bill Viola, es como un video muy clásico, debe ser de los años 80, por ahí, si yo mal no recuerdo.
Es uno de los grandes, digamos así, creadores del videoarte contemporáneo. Tiene obras bellísimas realmente, pero más que bellísimas, obras que se meten con el tema de la visualidad y la temporalidad. Ustedes vieron que aquí los tiempos están claramente trastornados en este video. Es una cosa lo que pasa en el reflejo de la pileta y otra cosa distinta lo que va pasando afuera de la pileta, y por otro lado tenemos la presencia continua de un tiempo en presente que nos va también como mostrando una temporalidad sonora que no se corresponde con la temporalidad visual, ni con la temporalidad visual de lo que vemos en la pileta, ni con lo que vemos afuera. Hay al menos 3 temporalidades de Reflecting Pool, gracias María Laura, de Reflecting Pool, de Bill Viola. Hay al menos algo así, bien algo de un tal Tarkovsky. Si te tuviera cerca te estaría correteando por el aula, Guillermo. Tarkovsky es como el cineasta del tiempo. Cuando digan Tarkovsky, se ponen de pie y le dan gracias a Dios por habernos enviado a Tarkovsky. Sí, claro, Tarkovsky es uno de los grandes cineastas del tiempo. El espejo, ¿no? El espejo de Tarkovsky, o Stalker de Tarkovsky, o me olvidé la gran película de ciencia ficción de Tarkovsky, basada en la novela de Stanislaw Lem, que se llama... ¿Cómo se llama? ¿Alguien recuerda cómo se llama una de las primeras películas de Tarkovsky, una película muy conocida? Bueno, para eso sirve tener esto. Tutú. Entonces Iván. Solaris. ¿Vieron Solaris? Solaris, el sacrificio, muy bien, sí, nostalgia. Y tiene un libro muy lindo de Tarkovsky, un libro muy importante para estas cuestiones que estamos trabajando, que se llama Esculpir el tiempo. Seguramente debe estar disponible en internet porque es un texto bastante viejo. Ya es muy bonito el título del libro, ¿no? Y sí, como dice Guillermo, este tal Tarkovsky se dedica todo el tiempo, sus películas tienen el tiempo como tema principal. Solaris es una gran película, nostalgia. Andrei Rublev. Les doy estas indicaciones para que puedan tener también otro tipo de acercamiento a los problemas que estamos trabajando, y también para que vean que la puesta en crisis de la noción de historia como modelo unificado del tiempo es algo que de alguna forma podemos ir encontrando en diferentes áreas de las prácticas artísticas y culturales de este mundo globalizado, ¿sí? Si quisiéramos verlo de una forma más situada y pensar en términos latinoamericanos,
pueden ver las obras del gran director argentino Leonardo Fabio, ¿sí? Que es como en la década de los 60 fue uno de los grandes cineastas, 60 y 70, su primer película, Crónica de un niño solo, fue la película que lo catapultó, digamos, al escenario principal del cine latinoamericano, y fue como un gran maestro de autores y autoras como Lisandro Alonso o como Lucrecia Martel. Lucrecia Martel, por ejemplo, siempre dice que las obras de Leonardo Fabio fueron para ella fundamentales para su propia concepción cinematográfica. Nazareno Cruz y el Lobo, otra gran obra de Leonardo Fabio, el romance de Aniceto y la Francisca. Y más contemporáneamente en el cine argentino, Lisandro Alonso, tiene películas como Los Muertos, que también se consiguen, se ven y tienen esta problematicidad del tiempo, problematicidad del tiempo como tema fundacional de su trabajo. Y en el ámbito latinoamericano, el cine de Glauber Rocha, por ejemplo, en Brasil, también sería un modo de adentrarnos a pensar desde una perspectiva situada, como les digo, estas cuestiones de la temporalidad. Y un autor que ha producido mucho en Francia, pero es chileno y tiene mucha producción en el ámbito de la filmografía chilena, es Raúl Ruiz, que tiene un libro muy lindo que se llama Poética del Cine, que también vale la pena, digamos, si se interesan por estas cuestiones, ¿no? Y también porque me interesa nombrar a estos últimos, Leonardo Fabio, Lucrecia Martel, Lisandro Alonso, Glauber Rocha, Raúl Ruiz, porque tienen una gran producción cinematográfica y en el caso de Raúl Ruiz además teórica. Glauber Rocha también tiene una buena producción teórica, en el sentido de que han reflexionado y han producido escritos acerca de estos temas, desde una perspectiva local, desde una perspectiva que es situada en Latinoamérica, que si bien dialoga con la perspectiva eurocéntrica, dialoga para justamente poner en tensión esa mirada eurocéntrica, ¿no? Esa mirada eurocéntrica. Los invito a que vean alguna película de estos autores o que traten de leer alguno de sus escritos, como para ir complementando estas otras miradas que nosotros estamos aquí elaborando, ¿sí? O que estamos aquí trabajando ahora. Nos quedan 25 minutos. Vamos a tratar de seguir un poquito más con el esencialismo visual, ¿sí? Vuelvo a compartir pantalla. Y no es esto lo que yo quiero mostrarles. Toda tu pantalla, no es esto tampoco. Voy a hacerlo de acá. ¿Dónde estás? Presentar una ventana. No sé por qué no me... A ver.
Bien. Entonces, bueno, nada, les estoy dando estas referencias para que lo podamos pensar también, como les decía, desde una perspectiva más situada en Latinoamérica y especialmente tal vez en Argentina. Me había olvidado, Albertina Carri también sería una referencia del cine argentino para pensar estas relaciones con el tiempo. Tiene una película muy, muy importante que se llama Los Rubios. Albertina Carri es hija de desaparecidos y entonces está tratando de hacer una reelaboración de su propia relación con el pasado. Y tiene un corto que se llama, ya me olvidé, pero si buscan, si ponen Albertina Carri y 200 años de cine, en YouTube seguramente la van a encontrar. Sí, van a encontrar el cortometraje de Albertina Carri, que también tiene como tema el modo de relación con el pasado. Bueno, sigo con el texto de Miqueval. La muerte del objeto, interdisciplinariedad. El objeto es entonces lo primero. Es una situación académica en que tanto las disciplinas como los campos interdisciplinares son definidos básicamente a partir de los dominios de sus objetos de estudio. Historia del arte, estudios literarios, filosofía, estudios regionales, estudios de período. La primera cuestión que cualquier reflexión sobre el objeto de los estudios de cultura visual nos plantea es la que pregunta por el estatus de tal movimiento dentro del pensamiento y la organización académica. La respuesta a si nos estamos enfrentando con una disciplina o con una interdisciplina dependerá de cuál sea su objeto. Si el dominio de su objeto consiste en el conjunto de materiales consensuadamente categorizados, alrededor de los cuales han cristalizado ciertas hipótesis o aproximaciones, estaríamos tratando con una disciplina. Los estudios literarios son un claro ejemplo, ya sean clasificados en el mundo anglosajón bajo el nombre de inglés, o el encabezamiento de literatura comparativa, o incluso si sus materias se distribuyen en las grandes universidades clásicas, de acuerdo a con las particularidades de sus límites regionales o incluso nacionales. Sí, ciertamente el dominio del objeto no es obvio. Si éste debe ser creado, quizás después de haberlo destruido primero, estaríamos dirigiéndonos hacia el establecimiento provisional, por definición, de un área de estudio interdisciplinar. Hace algún tiempo, en 1984, Roland Barthes, uno de los héroes de los estudios culturales, ese otro ascendiente directo de la cultura visual, escribía sobre la interdisciplinaridad, distinguiendo claramente dicho concepto de su parasinónimo, la multidisciplinariedad. Para desarrollar un trabajo interdisciplinar, nos advertía, no es suficiente elegir un tema y agrupar varias disciplinas a su alrededor, cada una de las cuales pueda abordarlo de forma diferente. El estudio interdisciplinar consiste en crear un nuevo objeto que no pertenezca a nadie. Como las citas están al final, las dejamos para ustedes, las leen después, ¿sí? Pero bueno, esta primera distinción está clara, ¿verdad? Entre lo que es trabajar un objeto multidisciplinarmente o trabajar interdisciplinarmente. En el primer caso se supone que hay un objeto ya dado que diversas disciplinas lo toman como tema de su interés, y en el segundo objeto, en la interdisciplinaridad, el objeto debe ser creado. Es lo que se llama constructivismo epistemológico. El objeto no está dado, sino que es el efecto de sentido de un discurso. Algo que todos los que han leído Foucault alguna vez
ya conocen, ¿verdad? El objeto no es exterior a los discursos, sino que justamente el objeto es el efecto de sentido que se produce por los discursos. Esto es clave en la posición que Miqueval está tratando de construir, porque no es que hay un objeto visual y luego diferentes modos de abordaje. Eso sería una multidisciplinaridad que seguiría creyendo que hay un objeto visual que permanece por sí mismo más allá de las formas de abordaje que nosotros damos. Miqueval, en este sentido, más cercano a una posición postestructuralista y constructivista, va a mostrarnos que el objeto es el efecto de sentido de los discursos. Que no hay un objeto exterior a los discursos, sino que ese objeto es producido por los discursos. Esto lo pueden leer en un libro muy simple y muy lindo de Foucault, que se llama El orden del discurso, que es la clase inaugural que Foucault da al hacerse cargo de su cátedra sobre historia del pensamiento en el Collège de Francia. El orden del discurso. Allí Foucault sienta las bases programáticas de su investigación. Y allí muestra claramente, o por lo menos presenta con bastante énfasis, para decirlo de otra forma, esta idea de que el objeto es un efecto de prácticas discursivas y que cualquier modificación en la práctica discursiva hace que se modifique también el objeto que emerge de esa práctica. Básicamente que no hay un objeto exterior a la propia práctica discursiva, que es básicamente el núcleo filosófico del Foucault de los años 60 y 70. Entonces aquí Miqueval de alguna forma está también de la mano. Como ven, ¿no? Foucault no es el único que dice esto, ¿no? Roland Barthes está diciendo esto, Julia Kristeva también diría algo semejante. Todo un grupo de autores relacionados a un movimiento llamado Telquel, a una revista que se llama Telquel, que está en la facultad, hay un número de esa revista en la Facultad de Humanidades, giran en torno a esa idea. ¿Sí? Foucault no es una estrella solitaria, quiero decir, en el ámbito de la discusión epistemológica de los años 60 y 70. Si ustedes van y leen el grupo que se reúne en torno a la revista Telquel, van a ver que ese es un tema que está en discusión todo el tiempo, que todo el mundo está formulando, que no hay objetos exteriores a los discursos, ¿sí? Es como un filosofema de base de todos estos autores, Derrida, Barthes, Kristeva, Foucault, Deleuze. Para todos ellos no hay objeto exterior a la discursividad, sino que es la discursividad la que crea el objeto. Entonces, en lo que nos interesa a nosotros, en lo que está diciendo Miqueval, de lo que se trata es de ver cómo la propia discursividad va creando un objeto visual, cómo la propia cartografía discursiva de la que disponemos va creándonos el objeto visual que forma parte luego de nuestro propio interés epistemológico. Desde este punto, vuelvo al texto. Desde este punto de vista, el simple hecho de enumerar las disciplinas que participan en el estudio de este objeto no es suficiente, incluso cuando en sus listas figuren otras interdisciplinas contemporáneas. Esto viene siendo la práctica común en recientes publicaciones que proclaman la cultura visual como un fenómeno nuevo. Por contra, yo me alineo aquí con otros estudios más intelectualmente comprometidos que ni tienen ni pretenden alcanzar el estudio normalizado de libros de textos,
pero que llevan a cabo la tarea de analizar artefactos culturales. Vean cómo ella insiste en la idea de los artefactos, sean artísticos o culturales, ¿no? Pensar esa idea de que hay artefactos culturales y no obras de arte es algo muy importante en la tesis de Michelal y en general en la tesis de los estudios visuales. La tarea de analizar artefactos culturales cuya naturaleza es principalmente visual, desde una perspectiva práctica y teóricamente fundamentada, que demuestra una novedad relativa en la calidad de sus análisis. Uno de dichos estudios es Museos y la interpretación de la cultura visual, de Eileen Hooper Grenhill. En el primer capítulo de este libro, que trata sobre la imbricación de los estudios museísticos con el estudio cultural, tanto visual como material, Hooper Grenhill crea el campo de estudio específico para cada disciplina que participa en el análisis. Su intención no es hacer que las disciplinas sobre las que trabaja constituyan un listado disciplinar global, sino más bien resaltar que el objeto de estudio requiere de su análisis dentro del conjunto de todas estas disciplinas. En este conjunto, cada disciplina contribuye con elementos metodológicos limitados, indispensables y productivos que, vinculados unos con otros, ofrecen un modelo coherente de análisis y no una mera lista de problemáticas. Esta forma de concatenación disciplinar puede cambiar, expandirse o disminuir de acuerdo con cada caso individual, pero nunca constituye un racimo disciplinar, multidisciplinaridad, ni es tampoco una especie de paraguas supradisciplinar. ¿Hasta acá se entiende lo que estamos leyendo? ¿Se entiende el planteo? ¿Sí? Sí, profe. Pablo, Guillermo, sí, Pablo, sí, Guillermo. Si es que todavía estás ahí vivo en la fisioterapia. Bien, bien, perfecto. Entonces seguimos avanzando un poquito más, nos quedan 10 minutitos, ¿sí? Ahora bien, acá viene la pregunta, ¿no? ¿Cómo se crea un nuevo objeto? Los objetos visuales siempre han existido, por tanto, la idea de crear un objeto nuevo que no pertenezca a nadie hace imposible definir su dominio como una agrupación de elementos. Para considerar el nuevo objeto como parte de la cultura visual, los elementos cultura y visual deben ser reexaminados, poniendo en relación el uno con el otro. Así como ustedes vieron que cuando leíamos recién Tiempos Trastornados, de lo que se trata es de repensar historia y arte, de no asumir como obviedades esas categorías. Un poco el primer trabajo de decolonización que tenemos que realizar como estudiosos situados en Latinoamérica es cuestionar tanto el concepto de cultura como el concepto de visual, en este caso, en el caso del que estamos hablando a partir de este artículo preciso de Michelal, pero también los conceptos de historia y de arte, tal como lo hemos heredado de esa misma tradición. Avivar Gur es un autor que, gracias Pablo, es un autor que nos va a ayudar mucho a pensar de un modo diferente la cultura. Puede haber muchas interpretaciones diversas en relación a su obra, porque es una obra muy dispersa. Él no ha escrito un libro de metodología, no ha escrito un libro, ha escrito una gran cantidad de artículos, ha sido muy prolífico en la escritura de artículos, pero no escribió nunca un libro en el sentido técnico que nosotros le podamos dar a esa palabra, es decir, no escribió un libro de metodología, no escribió un libro de epistemología, no escribió un libro que se llame La nueva historia del arte, no escribió nada de todo eso. Entonces, eso hace que alrededor de su obra haya múltiples interpretaciones. No obstante, esas múltiples interpretaciones, todas coinciden en algo. Todas coinciden en que el concepto de cultura que Avi Barbu
presenta a lo largo de sus muy diversas intervenciones científicas, revoluciona el campo de los estudios de la cultura. Porque para Barbour, la cultura es un espacio de tensiones y conflictos. Barbour nos va a mostrar que lo que se llama cultura no es la unidad de sentido que una época se da para sí misma, o la unidad de sentido que un grupo o un grupo humano se da para reflejarse a sí mismo, sino que hay cultura cuando hay tensión y conflicto, cuando hay fuerzas en discordancia, cuando hay fuerzas en disputa. Barbour va a llamar cultura a eso, a las fuerzas en disputas en el interior de un momento determinado. Y eso va a ser muy importante para nosotros, sobre todo para poder repensar, como les estoy diciendo, situadamente un concepto latinoamericano de cultura en el cual no es la unidad la clave de la definición, sino la dispersión. La cultura es un campo dispersivo, la cultura es, antes que otra cosa, un campo de diseminación, para decirlo de un modo que le gustaría a Omar, el derridiano del grupo. Es un campo de diseminaciones y no de unificaciones. Sí, Omar. Profe, yo por ahí notaba que en el texto se veía un esfuerzo para pensar la cultura ya no en complicidad con esta historia, en donde lo visual quedaría como telo. Pero lo visual sería algo que ya estaría dado, pero está puesto como telo, digamos. Por eso la cultura en general atravesaría por un proceso de organización inevitablemente. Se te entrecortó. Entonces lo que queda... Se te entrecortó, atravesaría por un proceso de... homogenización. Ajá. ¿Se escucha? Sí, ahora sí. ¿Por qué, digamos? Porque la discusión sería técnica burocrática, si lo visto ya está puesto como tela, mejor dicho, lo visual. Si lo visual si lo visual fuera el telos de toda la cultura, la discusión sería en todo caso cómo aprender de mejor forma lo visual. Técnico burocrático. Sí. Técnico burocrático. Sí, pero en el sentido de que solo sería una discusión en torno a cuál sería el mejor método, cuál sería el mejor camino para aprender esa unidad ya dada de lo visual. El esfuerzo, como dice Omar, de Miquel es el contrario, es mostrar que la cultura no tiene como telos la visualidad, que la cultura es algo que no se deja identificar con la visualidad. Por eso el título del artículo, ¿no? El esencialismo visual. Vamos a ir contra esa idea de que la cultura, vamos a ir en contra de dos ideas, de que la cultura tenga una esencia, que esa esencia sea la visualidad y que entonces tengamos que estudiar la esencialidad de lo visual para comprender la cultura. Eso es lo que está tratando de mostrarnos el artículo. Y lo que va a mostrar después el libro, Tiempos Trastornados. Entonces lo que está intentando pensar ahora Miquel es, bueno, pero ¿y entonces cómo nos creamos un nuevo objeto? ¿Cómo estos objetos llamados visuales emergen en el interior de una cultura? ¿A qué estamos llamando objetos visuales? ¿Sí? ¿Se entiende? Como ya son las 12, voy a dejar acá para que nos quede esto como punto de inicio para el encuentro siguiente, ¿sí? Así ya tenemos esa unidad de sentido. Como ya les vengo diciendo, traten de seguir leyendo ustedes por su lado Tiempos Trastornados, de forma tal de ir complementando el esencialismo visual. Yo insisto en que Tiempos Trastornados no es que sea más fácil que el esencialismo visual, pero tiene
como tiene un conjunto de referencias visuales mucho más especificadas el libro, nos permite pensar la materialidad del objeto al cual ella se está dirigiendo, para tratar de desmontar los supuestos que allí están inscritos. No es que sea ni más fácil ni más difícil, tiene una estructura formal, tiempo a trastornados, que nos permite acceder a él a partir de los casos de estudio que ella está trabajando, mientras que Esencialismo Visual es un texto más eminentemente teórico. Les dejé también, ahí en el chat lo tienen, toda una serie de referencias posibles de experiencias audiovisuales, de textos que se pueden conseguir para ir complementando, de Raúl Ruiz, de Tarkovsky, y había algún otro texto, el de Emilio Burucúa, que podrían ir leyendo, los míos, los artículos míos, el de Agamben. Entonces, si pueden, cualquiera de esas cosas les va a servir. Son todos textos muy cortitos que les puedan ir sirviendo para ir adentrándose en este juego de recepciones diferenciadas, que todas ponen en cuestión la unidad de sentido de historia del arte. Digamos que en las tres grandes tradiciones que les estoy tratando de presentar, la estadounidense, la europea y la latinoamericana, las tres, de forma diferente, pero las tres tratan de poner en cuestión los conceptos centrales de esta mirada colonialista, centrada en una mirada europea, en un modo eurocentrista de pensar la cultura y el arte. Bueno, les queda eso como tarea. Sigan escribiendo, sigan escribiendo. A Pablo le pido que me lo suba todo al... Sí, ya lo mandé, profe. Dale, gracias, Pablito, gracias. Mandé donde dice tareas asignadas. Si hay problemas, entonces lo... Dale. Quedamos así entonces. Bueno, eso, y nos vemos el lunes que viene, a la misma hora y por el mismo canal. Chao, profe. Chao, hasta luego, chicos, que estén bien. Chao, Omar. Chao, Guillermo. Chao, Buena profe. semana también para ustedes.